Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por un nuevo día que nos da, por un nuevo amanecer, esperando que cada uno de ustedes hayan amanecido muy bien, los que ya van para su trabajo o los que van de su trabajo a su casa, que el Señor los lleve con bien a casa. Así que deseo pues que en este día todo les pueda salir muy bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en esta hora venimos con lo que es con el mensaje a la iglesia de Esmirna, y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Recuérdese que hay 7 mensajes para la iglesia, para las iglesias de aquel entonces, y que ahora también se puede aplicar o reflejar a lo que es a todo el evangelio, a todas las iglesias que decimos ser hijos de Dios, que estamos pues en esa, como decía, en esa situación de decir que nosotros pues también somos hijos de Dios. Entonces, este mensaje, como lo he dicho antes, en el mensaje de Éfeso, es aplicado hoy también a todas las iglesias en el mundo, porque la verdad son 7 iglesias, pero el mensaje es para toda la iglesia evangélica en el mundo entero. Así que vamos a leerlo, tal como dice la palabra. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así la palabra de Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 en adelante, dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias por este nuevo día que nos das, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú el que obres en nuestras vidas, obres en nuestras mentes, obres en nuestros corazones, y nos ayudes, Padre, a poder también sobreponernos a todas las dificultades que podríamos estar pasando. Asimismo, Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de nuestros familiares, por su seguridad, por su salud, por sus problemas, por sus enfermedades, por sus situaciones difíciles. Los deposito en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, el que les ayudes también, Señor, a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén. Igualmente, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por esa nación, Señor, que ahora pues está viendo envuelta en conflictos, que seas tú el que por favor la guardes, la protejas, Señor, la cubras con tu sangre preciosa, y que el poder del Espíritu Santo siempre esté con ellos, con todos los que habitan en esa tierra, Señor, porque es tu pueblo escogido. Esa tierra, Señor, es la heredad que tú les has prometido, que le diste a sus antepasados, y que ahora, Señor, pues debido a esas circunstancias siempre ha habido guerra, siempre han habido situaciones difíciles para esa nación, Señor, y por eso te ruego, Señor, que los guardes, que los protejas, que los bendiga, a sus autoridades como a todos los que viven, Señor, en ese país. Que seas tú, por favor, el que los guarde, los proteja, los bendiga. Igualmente, Señor, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades, por cada uno de los que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y también por nuestros compatriotas, familiares y hermanos en Cristo que viven en el extranjero, que los guarde, que los proteja, que los bendiga. Papito lindo, quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en esta
en esta meditación y que seas tú, por favor, el que abra nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, queremos desarrollar este tema a esta iglesia de Esmirna y vemos las dificultades que ahí están pasando. Como cualquier dificultad que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que creemos y confiamos en nuestro Cristo de la gloria celestial, pues también los estamos pasando. Por eso digo, este mensaje no solamente es aplicado a una iglesia que en verdad pasó por esa situación y aún podríamos decir hasta desapareció, igual que Éfeso. Sin embargo, el mensaje sigue vivo hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque es un mensaje para todos aquellos que estamos confiando y creídos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Ahora bien, dice en la lenguaje actual, dice el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. O sea, este es un mensaje que nuestro Señor Jesucristo le manda a las iglesias. Este es un mensaje escrito por Juan, pero dictado por nuestro Señor Jesucristo o el ángel del Señor, quien está hablando con Juan, el apóstol, y le dice, ¿verdad? Escribe, manda este mensaje. O sea, que esta palabra que él le dice que escriba, no la manda como le dijo como también le dijo en algún momento cuando le dice que lo selle, igual que Daniel, porque será revelado hasta los últimos tiempos. Sin embargo, aquí este mensaje es para que cada uno de nosotros comprendamos, los que pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos creído que Jesús es el que murió, el que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y que es pues el Hijo de Dios. Él es el que está mandando este mensaje. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros no nos atemoricemos conforme a lo que podríamos estar viviendo o viendo, las cosas que están pasando, sino que nos está dando una esperanza de victoria, una esperanza de vida eterna, una esperanza que usted y yo, mi querido hermano, en aquel día vamos a gozar de la presencia de nuestro Cristo de la gloria celestial juntamente con nuestro Padre. Y por eso dice, yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. O sea, que es, pues, el mensaje es de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, resucitó y, repito, está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y dice, yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. Allá en la Valera dice sinagoga de Satanás. Entonces, ¿quién conoce nuestras angustias? ¿Quién conoce la dificultad? ¿Quién conoce el problema que nosotros hoy en día, o la iglesia hoy en día, puede estar pasando? Pues nuestro Señor Jesucristo. Porque como decía al principio, Él siempre está presente en todas las iglesias, en todos los lugares de reunión donde se quiera predicar el Evangelio, pues ahí está Él. Porque para eso el Espíritu Santo también mora en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que vayamos y Él sabe, nuestro Señor Jesucristo también sabe qué es lo que hacemos o dejamos de hacer. Si lo hacemos correctamente, lo hacemos regular, o en realidad muchas veces pues hasta podemos torcer lo que dice la Escritura. Bien, sin embargo, aquí dice, yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. Esta ciudad, al igual que Éfeso pues estaba en una posición en donde había un puerto, y esto la convertía a Éfeso en una metrópolis, o sea, en un lugar
donde también abundaba el comercio, donde abundaba el dinero, donde abundaban las transacciones, y por lo tanto, por eso es que Éfeso está en primer lugar, porque ahí llegó Pablo, ahí pues fue el lugar por donde él visitó primero esta ciudad, y por eso el orden de las iglesias. Entonces, lo que quiero decir también es que Esmirna, a pesar de que, bueno, aparentemente aquí la podríamos decir que era la que estaba en segundo lugar, sin embargo también era una ciudad muy prominente. En esa ciudad también se movían mucho el comercio, por lo tanto era una ciudad rica, era una ciudad acomodada, era una ciudad en donde habían muchos ricos. Sin embargo, podríamos decir que la iglesia no estaba compuesta por personas ricas, sino por personas humildes, personas pobres, personas sencillas. A lo mejor, igual que hoy, a la iglesia llegamos los necesitados del Señor. A la iglesia venimos aquellos que tenemos problemas, dificultades, que aún en nuestros días pues nos cuesta conseguir hasta para la comida. Entonces, por eso la iglesia de Esmirna está haciendo una comparación tanto a lo que vivieron los hermanos de aquel entonces como a lo que los hermanos que viven hoy en día, ¿verdad? En cualquier iglesia en el mundo, siempre y cuando que sea una iglesia que esté obedeciendo la palabra del Señor, que esté pues su mente y su corazón, su vida esté en nuestro Señor Jesucristo, o sea, dentro del mandamiento que Él manda para que todos y cada uno de nosotros pues aprendamos de la palabra y crezcamos de una manera espiritual, porque eso es lo que le dice aquí a la iglesia. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas, y sí que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. Miren, al Señor no le interesa si tenemos o no tenemos pues cosas terrenales o grandes riquezas, porque a Él le interesa que usted y yo, que hemos confiado en Cristo, seamos ricos espiritualmente. ¿Por qué? Porque para el Señor no cuenta lo material. Si bien es cierto, cada uno de nosotros necesitamos lo material para poder existir, o sea, para nuestra subsistencia. Sin embargo, pues el Señor Él es fiel al mantenernos con lo que necesitamos en nuestro día a diario. O sea, por eso la oración, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, el Señor, como conoce nuestras dificultades, conoce nuestras situaciones, Él cada día está proveyendo para que cada uno de nosotros paguemos pues nuestros compromisos de los servicios adquiridos, la energía, la internet, teléfono, los recibos de todo lo que tenemos que pagar. Entonces el Señor siempre es fiel y está proveyendo para esas necesidades y aún pues para la comida. Entonces, como dice, yo conozco y sos pobre porque no tenemos riqueza, pero eres rico espiritualmente. O sea que la importancia de crecer espiritualmente delante de nuestro Señor Jesucristo está por sobre todo lo material. Por lo tanto, usted y yo, mi hermano, procuremos aprender siempre de la palabra, procuremos ser guiados por ella y por el poder del Espíritu Santo para que cada día vayamos teniendo esa buena comunión con Él todos los días. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza o nos ayuda a poder salir adelante. Así es como nuestro Señor Jesucristo nos guarda, nos protege y nos libra de todo lo demás. Entonces, por eso dice que eres, que todos se burlan de ti porque eres pobre, porque no tienes donde vivir, porque todavía debes y todo lo demás. Pero aún tú tienes esa cualidad que no tiene el mundo. Tú tienes esa cualidad que no tiene el rico o no tiene el religioso. El sentido, hablando del sentido espiritual, tú eres rico espiritualmente. ¿Por qué? Porque confiamos en Cristo, porque confiamos en su palabra, tratamos de obedecerla al máximo y nos dejamos guiar por Él en todo. Entonces nuestras decisiones siempre tienen que estar acompañadas con nuestro Señor Jesucristo. Entonces también dice, sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos,
pero que en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. Dice en la Valera, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, aquí en la parte final del versículo 9 en la Valera no define o no distingue quiénes son la sinagoga de Satanás, o sea, los que le pertenecen. Y aquí podríamos decir algo. Recordemos que Pablo fue perseguido por los mismos judíos y podríamos decir algo, que en un principio, cuando la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en la iglesia estatal, ¿verdad? Cuando la iglesia primitiva dejó de ser oprimida, entonces la iglesia comenzó a gozar de algunos beneficios. Sus miembros, trabajando en el gobierno, sus miembros pues tuvieron la oportunidad de poder hacer cosas materiales y todo lo demás. Sin embargo, cuando llega el momento en el cual es dividido el sector religioso con el sector espiritual, ¿verdad? El grupo que habían renunciado a Cristo en la persecución de la iglesia, y luego pues ellos, al ver que la iglesia ya no era perseguida, entonces vienen y se arma un buen grupo de todos los disidentes del evangelio y dice: nosotros también somos evangelio, nosotros también somos iglesia de Dios. Y ese fue el pleito por el cual tuvo que actuar Constantino en algún momento para que la iglesia fuera dividida en dos: la iglesia verdadera y la iglesia falsa, o sea, la iglesia material y la iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque los cristianos, los evangélicos, los seguidores de Cristo, en determinado momento comenzaron a sufrir otra vez la persecución por parte ya no del Imperio Romano, sino por parte de la religión que en ese momento se estaba levantando. Estoy hablando del año 315 al 325 en adelante, donde es conformada la iglesia estatal. No así, por eso la iglesia evangélica no es una iglesia estatal y no es la iglesia formada por un hombre, sino que fue la iglesia que nuestro Señor Jesucristo formó a través de los apóstoles. Entonces, esta dificultad que ahora se vive en Esmirna, entonces viene desde ahí. Por eso estaba haciendo esa explicación. Viene desde ahí, desde ese momento que la iglesia estatal o la falsa iglesia y la iglesia espiritual son separados y los evangélicos comienzan a ser perseguidos una vez más. Es más, aquí en esta iglesia había una persona llamada Policarpo. Este Policarpo era el obispo de esta iglesia, era el encargado, era la persona, vamos a decir así, el pastor de esta iglesia. Y por lo tanto, este hombre tuvo que sufrir la persecución y lo asesinaron. Y él le dijeron: Policarpo, tienes que renunciar al evangelio, tienes que renunciar al nombre de nuestro Señor Jesucristo y vas a confesar con tu boca que el César es el Señor, que César es el Dios. Entonces, y él dijo: no puedo hacerlo. 86 años he servido al Señor, 86 años, por 86 años le he sido fiel, y Él me ha sido fiel a mí también, porque me ha llenado de muchas bendiciones y todo lo demás. Entonces, no puedo traicionar ni renunciar al nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente, aunque Policarpo, pues otros hermanos lo habían escondido pues en otros lugares, pero él dijo: yo voy a tener que regresar, porque si no todo el tiempo me voy a andar escondiendo, entonces mejor voy a enfrentar la dificultad ahora. Y así es como muere. Y sabe, según la historia, Policarpo no murió quemado, porque lo llenaron de combustible, lo iban a amarrar en una estaca, pero él dijo: no me amarren, así déjenme, que así voy a resistir el fuego. Y lo llenaron, le echaron con el combustible encima y le prendieron fuego. Y sabe, así como en el horno donde estaban los amigos
de Daniel, bueno, ahí estaba Esdras, Mesac y Abednego. Entonces, y también Nabucodonosor vio, no fue Nabucodonosor, sino Darío, vio de que había un cuarto personaje que él no había metido al horno, porque eran tres, pero cuando él ve que andaban un cuarto y es el que estaba guardando del fuego, entonces asimismo Policarpo también fue guardado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver un guardia, al ver que no un soldado, al ver que Policarpo no era quemado, se enfureció y agarró una lanza, según la historia, y lo traspasó pues en su cuerpo, en su pecho, quizás el corazón, para que muriera. Y así murió Policarpo. Entonces, aquí por eso dice, entonces por eso también, por dirección judía, también la iglesia comenzó a ser perseguida. La iglesia, porque llegó un tiempo cuando Constantino dio permiso de culto para todas las religiones, e incluso ahí se hizo el sincretismo, la unión de todo el sistema pagano, de todas las religiones paganas, para que llegara a la iglesia disque evangélica en ese momento, porque él era una orden de él. No querían otras iglesias más que las evangélicas o las cristianas, porque decía, aquí todos tenemos que ser cristianos, porque él decía que así había adquirido la victoria para matar a su contrincante Magencio, para quedarse con ¿qué? Con todo el reino pues romano. Esa era la cuestión. Entonces, ahora vemos que esta iglesia está siendo perseguida ahora y señalada no por los romanos, sino que también por los mismos judíos, por los de la ley, que no querían que el evangelio se expandiera. Y ellos hasta cierto punto ya comenzaron a hacer alguna alianza con los romanos para decir, ellos, así como cuando Jesús llegan los dirigentes, los religiosos judíos, y dicen, mire, él dice que César no es el rey, sino que hay otro rey, dice que él es rey. Entonces, y ahí comienza pues ese momento de persecución también para la iglesia, en este momento de judíos que no son, o sea, dice, no son judíos, o sea, ellos dicen que son judíos. Acordemos que el judío religioso que todavía vive por la ley, pues él dice que Jesús no existe, que Jesús no es el Hijo de Dios y que Jesús no es Dios, que Jesús no es el que salva, sino que otras cosas. Entonces, ahí podemos ver la controversia que se encuentra hasta hoy en día en muchas religiones, en donde no le dan oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que pueda gobernar sus vidas. Sin embargo, la iglesia evangélica tratamos la manera, no importa los problemas, los señalamientos o cómo nos consideren, inclusive, pues va a haber un tiempo en que aquí estos mensajes ya no se van a poder predicar, porque va a haber una ley en el cual van a prohibir todos los mensajes y van a cerrar todas las iglesias evangélicas. Eso va a suceder cuando se haga pues un solo gobierno, una sola religión, un solo mandatario para todo el mundo, y ahí va a venir la prohibición. Entonces, por eso es que ahora tenemos que aprovechar el momento mientras esa situación llega, pues tenemos que seguir transmitiendo el mensaje de la verdad, el mensaje de la palabra que salva, el mensaje de la palabra que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y no fue el Padre, sino que fue nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre lo envía a morir a la cruz. Entonces, ahora dice, bueno, que estos grupos pues no pertenecen en realidad, o sea, que no son ni uno ni otro, sino que le pertenecen ¿a quién? A Satanás. En otras palabras, podríamos entender, hermano, que todas las religiones que ahora puedan existir en este momento, a través de este mensaje, que se oponen al Evangelio, todas esas religiones que se oponen al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué son? ¿A quién le pertenecen? Claramente lo dice esta palabra. Estos le pertenecen y le sirven a Satanás, no le sirven a nuestro Señor Jesucristo. Todo el sistema religioso que se opone al Evangelio le sirve a Satanás, y eso es lo que va a suceder en el tiempo del anticristo. El anticristo es dirigido por Satanás, y el anticristo va a decir que se haga una sola religión, y esta religión
¿quién lo manda? Porque el poder del anticristo, ¿de dónde viene? De Satanás. Entonces, aquí claramente podríamos decir, todas aquellas iglesias que ahora son, que dicen ser cristianas, pero que no lo son, bueno, cristianos son, evangélicos es que no son. Entonces, todas las iglesias o las sectas religiosas que hoy existen no le sirven a nuestro Señor Jesucristo, le sirven a Satanás, ¿verdad? Y eso pues lo podemos notar prácticamente con las mismas situaciones que ahora se viven en el mundo entero por cuestiones espirituales y cuestiones religiosas. Pero dice el Señor en el 10, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ver si en verdad confían en mí. ¿Sabe? El Señor nos está diciendo que no tengamos adversidad de las cosas que nos pueden suceder por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de la verdad del Evangelio. Entonces nos está diciendo, no tengan miedo. O sea que nos dice, sigan confiando en mí, crean en todo lo que yo les estoy hablando a través de esta palabra para que ustedes se llenen de fuerza, de valor, de ánimo y aún hasta de paz y armonía entre ustedes para que sigan adelante. No importa lo que estés pasando, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa la dificultad. Si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores, aunque el enemigo diga que nos va a vencer, aunque el enemigo diga que nos va a destruir, aunque el enemigo diga que nos va a hacer desaparecer del mapa, así como los enemigos de Israel quieren hacer desaparecer a Israel de sobre la faz de la tierra. Hasta hoy nadie lo ha logrado. Entonces ahí tenemos una buena enseñanza, una buena promesa, que a pesar de todo Israel sigue existiendo y seguirá existiendo hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y aunque muchos enemigos en el mundo entero, bueno, de hecho hay países que ya lo están dejando solo y dicen, ¿verdad? No, ya no te vamos a dar armas, ya no te vamos a dar aquí, pero Israel tiene la mejor arma, que es el apoyo y la protección de nuestro Padre Celestial y la de nuestro Señor Jesucristo, quien peleará por ellos. Él mismo es el que va a pelear también por nosotros, las iglesias, la iglesia evangélica. El Señor peleará por nosotros, los evangélicos. Él luchará para que cada uno de nosotros pues seamos guardados del ataque del enemigo. Entonces, por eso dice, el diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo, en la Valera dice 10 años, pero esos 10 años no los podemos tomar literales. ¿Por qué? La numerología bíblica no se puede interpretar literalmente, sino que hay un simbolismo. Entonces, así como el número 3 simboliza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces el número 10 significa que un tiempo, o sea, que las personas que que están en contra del Evangelio, que Satanás hará posible de que a muchas personas, aún en el tiempo del nuevo orden mundial, a muchas personas los van a meter, a muchos evangélicos los van a meter a la cárcel. Y después de eso, o ellos renuncian al evangelio y dicen que el anticristo es el Dios, que es el Cristo, que es el Salvador, entonces sus vidas serán o se dejen marcar por la bestia, por ese número, el 66, que aparece también aquí en Apocalipsis. Si se dejan marcar por ese número, entonces ya no le van a pertenecer al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, sino que le van a pertenecer al anticristo. Y por lo tanto, estas personas están condenadas a una condenación eterna. Entonces, el diablo aquí también, como dice, mire, a ustedes los van a meter presos. Y eso no es de extrañarnos la palabra que nos está diciendo, porque en ese tiempo va a haber una persecución, en ese tiempo va a haber encarcelamiento, en ese tiempo para todos aquellos, o sea, hablando del tiempo del anticristo, el tiempo del gobierno mundial, en donde habrá una sola religión. Todos van a poder hablar de su religión, pero un evangélico que todavía
no lo haya levantado el Señor y que sí haya quedado en la tierra y Él quiere y dice, yo quiero hablarles de mi Señor Jesucristo, entonces ¿qué le van a decir? Apártate, tú no eres de este grupo, apártate, o lo meten preso o le van a arrancar la cabeza. Una de dos cosas va a suceder ahí con esa persona, con ese hermano que se haya quedado y que diga, no, es que yo confío en mi Señor Jesucristo. Por eso dije que nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, bajo este punto de vista, entonces el diablo tratará de amedrentar a los hermanos, de amedrentar a los evangélicos, para que renuncien al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como ellos, aquellos que en realidad no vaya a suceder como cuando con los lapsis, bueno, así históricamente se conoció un grupo que le decían los lapsis, que los lapsis fueron los que renunciaron a nuestro Señor Jesucristo en la persecución de la iglesia primitiva y fueron los que formaron la iglesia tradicional que hasta hoy sigue en pie todavía, pero que en Apocalipsis nos dice cuál va a ser el fin de esa religión. Va a ser destruida y por el mismo anticristo que la va a destruir. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a aceptar que nadie más sobre él estén erigiendo o estén rindiéndole culto a alguna obra de mano, porque el único que en ese momento se va a convertir, y esa va a ser la idolatría más grande, cuando el muñeco del anticristo tiene que ser adorado, y que en una imagen de esas estará pues en todas las casas. Entonces ahí, por eso el anticristo también va a exterminar a toda esta religión que se va a nombrar en ese momento, porque el anticristo va a ser el Dios supremo en ese momento. Entonces, por eso dice, durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Entonces, lo que dice en la Valera, les daré la corona de la vida. Entonces, mire, aquí no se dice que todos los cristianos tienen que morir por ser evangélicos. No, sino que aquí lo podemos entender de esta manera, que nosotros tenemos que soportar la tentación, tenemos que soportar cualquier situación, inclusive la persecución de la iglesia. Si en este momento hubiera, bueno, aquí en nuestro medio todavía no hay una persecución, pero en otras partes del mundo sí, en donde muchos, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo y por no renunciar al Evangelio, han tenido que morir, así como murió Policarpo. Policarpo murió por no rechazar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y porque él dijo, yo le agradezco mucho a mi Señor, al cual he servido por 86 años, y ahora, si Él me ha dado confianza, si Él me ha dado bendición, ¿por qué lo voy a traicionar ahora? No, hagan lo que quieran conmigo. Entonces, mire, esto es lo que va a suceder. Entonces, las dificultades del problema, pero lo que quiero decir, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna, o sea, la corona de la vida. ¿Qué significa? Que si nosotros nos toca morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues bienvenido sea. Claro, una cosa es hablarlo y otra cosa es aguantarlo, ¿verdad? Porque eso es bien fácil. Pero si en realidad estamos confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? No nos va a importar que nos persigan, no nos va a importar que nos encarcelen, no nos va a importar que nos digan, te voy a quitar la cabeza con la guillotina. En aquel entonces, aunque la iglesia por fe no estará en la tierra, pero por aquello de las casualidades que alguien se quede, entonces va a tener que sufrir el daño, como dice la palabra, sufrirá daño. ¿Por qué? Porque no ha confiado plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando nosotros leemos la Biblia y leemos estos mensajes, ¿sabe para qué? Para que comencemos a confiar. Si no lo estamos haciendo, comencemos a confiar plenamente en Él. Porque muchos de nosotros, a lo mejor pues decimos que somos evangélicos, nos reunimos en alguna iglesia, cantamos coritos, servimos, brincamos, saltamos y otras cosas más. Pero en verdad, el Señor muchas veces no está en nuestros corazones. Lo que Cristo quiere es estar en nuestras vidas, y que de verdad, que así
como la iglesia de Esmirna ha tenido que pasar por dificultades, ha tenido que pasar por problemas, pero el Señor le dice, confía en mí, y si no, por eso comienza diciendo de que Él estuvo muerto, pero que ahora vive. Entonces le está diciendo, a mí también me pasó eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que así como nuestro Señor Jesucristo fue perseguido, así como nuestro Señor Jesucristo fue martirizado y aún llevado a la cruz para morir, que así también el evangélico tiene que sufrir algunas situaciones. Porque el evangelio, como hemos dicho siempre, no es color de rosa, siempre hay dificultades. Si no hay problemas con la familia, hay problemas con los hermanos, hay problemas en la iglesia, hay problemas de todo tipo. Entonces, bajo esa situación, nuestra confianza, como sigue siendo el Señor, y tenemos que creer en lo que Él nos dice en su palabra, porque dice, pero si confían en mí hasta la muerte, si por causa de mi nombre ustedes van a morir, no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo les daré como premio la vida eterna. ¿Sabe? Aunque el enemigo piense o crea que así como hizo con nuestro Señor Jesucristo, que al mandarlo a la cruz del Calvario, hasta ahí ya se había terminado el evangelio, ya se había terminado el mensaje de la verdad, que ya se había terminado pues la oportunidad de vida eterna, el diablo se equivocó. Y así también se va a equivocar el anticristo al creer que está destruyendo a los evangélicos en el mundo entero, o los puede comenzar a destruir cuando comience su gobierno. ¿Sabe qué? No es una pérdida, es una ganancia. Pablo lo dijo, que si estaba en vida, era ganancia, pero si estaba muerto, era mejor que ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar en la presencia de Él. Entonces, por eso aquí dice, el Señor lo que está diciendo, mire, su sufrimiento, su problema, su situación. Bueno, hay un versículo que también lo escribe Pablo cuando dice, no estoy muy seguro, lo voy a parafrasear, donde dice que la gloria venidera no se puede comparar con todas las aflicciones que hoy estemos pasando. O sea, al revés, ¿verdad? Que las aflicciones que hoy estemos pasando no se pueden comparar con la gloria venidera que viene para que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿sabe por qué? Porque allá, como dice la Biblia, no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá más muerte, no habrá más persecución, no habrá nadie que nos separe del amor de Cristo. Por eso en el Romano siempre está esa palabra. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni potestades, ni nada por el estilo que gobierne Satanás, porque el amor de Cristo es mayor que la destrucción que el enemigo pueda darnos. Por eso dice que si nosotros o el evangélico muere por confiar en nuestro Señor Jesucristo, así como Policarpo, mire, Policarpo pues está enterrado, está en algún lugar allá donde él murió, pero su espíritu y su alma pues también están en un lugar en donde el momento en que la iglesia sea levantada de la tierra, Él también vendrá a la tierra y tomará su cuerpo para entrar con nuestro Señor Jesucristo allá encontrarnos con Él en los cielos. Y sabe, estaremos todos los que hemos confiado y que muramos por consecuencia del Evangelio, vamos a estar presentes delante de nuestro Señor Jesucristo, y cuando allá se pase lista, dice la alabanza, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces, mis queridos hermanos, mire, esta es una promesa y es una advertencia a la vez, que aquellos que estemos caminando en este momento, bueno, podemos notar algo, a esta iglesia el Señor no le reprocha absolutamente nada, sino que la está elogiando. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué tiene el Señor de reprocharme a mí? Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros es fiel al 100%, ninguno. Siempre hay cosas en las cuales nosotros le fallamos al Señor, pero a esta iglesia le dice, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus problemas, a pesar de su pobreza material, ustedes son ricos espirituales porque me aman, hablan de mi nombre, no se atemorizan delante del enemigo, y aún y se enfrentan a quienes, a los seguidores de Satanás, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando hoy en día, que hoy tenemos en alguna medida enfrentarnos también a los seguidores de Satanás, porque Satanás lo que quiere es desvirtuar la verdad de la palabra.
Entonces, por eso la importancia muchas veces de siquiera poder leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted y yo leemos la Biblia, el Señor nos va a dar la palabra necesaria para que podamos presentar defensa delante del opositor, delante del seguidor del diablo, delante del religioso, para que todos y cada uno de nosotros podamos defender la palabra de Dios, claro, sin pleito, sin grito, sino pues con la Biblia, con los versículos bíblicos que el Señor nos ponga en este momento en nuestras bocas. Pues esa es la manera de poder confrontar la verdad con la mentira. Y dice el último versículo: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Mire, aquí, si bien es cierto, vuelvo a repetir, se repite a 7 iglesias, pero aquí no dice directamente a las 7 iglesias, porque dice en la Valera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias también. O sea, no está diciendo a las 7 iglesias, no, a las iglesias. Y ahí es donde entramos, porque el número 7 es perfecto, el número 7 es completo, el número 7 también significa pues que Cristo hizo todo a la perfección, y que nosotros también tenemos que leer y aprender de la palabra, porque la palabra es perfecta. La palabra no tiene ninguna mancha, ninguna arruga, porque es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio que nuestro Padre Celestial envía a través de nuestro Señor Jesucristo para que nos instruya. Entonces, por eso dice que lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Y sigue la segunda parte: los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. O sea, jamás seremos separados de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, porque estaremos para siempre con ellos. Estaremos cara a cara cuando la iglesia sea trasladada al cielo por un periodo de tiempo, y luego pues la iglesia viene a la tierra. Porque la iglesia va al cielo, pero luego regresa. Porque dice, sus santos son levantados hacia los cielos para estar en un periodo determinado con nuestro Señor Jesucristo y delante de nuestro Padre Celestial. Pero también dice que en Apocalipsis, ahí también lo encontramos, en donde Él viene montado en un caballo blanco y que todos sus santos vienen con Él. Entonces, allí viene la iglesia, ¿verdad? Aunque algunos dicen, no, solo son los ángeles, la iglesia todavía no. Bueno, de cualquier manera, la iglesia, la Biblia nos enseña de que nosotros, dice que vamos a reinar con Él durante un periodo de 1000 años. Mientras viene la eternidad y estaremos para siempre con Él. Entonces, por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sucederá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa esto? Bueno, la primera muerte, la segunda muerte es la que va a suceder aún después de muerto la persona, y esto está diciendo que el individuo que reconoció a Cristo como Salvador personal será levantado en la primera resurrección con el poder de nuestro Señor Jesucristo hacia el cielo. Todos los que hayan muerto en Cristo. Mientras que los que no confiaron en Jesús, los que rechazaron el Evangelio, los que se volvieron en enemigos del Evangelio, entonces, y esos han muerto, entonces todas esas personas, ¿qué pasa? No van a ser levantadas, sino que se van a quedar en la tierra. Lo que dice Daniel, que unos resucitarán para gloria eterna y otros para vergüenza eterna. Entonces, ¿qué significa? Que los que no creyeron en Jesús van a ser levantados también en aquel momento para presentarse, según Apocalipsis, a las bodas al juicio del trono blanco, al juicio del Padre Celestial, en donde ellos van a ser juzgados una vez más y luego serán lanzados al lago de fuego, que significa la segunda muerte, que es la separación total del hombre, la separación del hombre
con nuestro Padre Celestial o con nuestro Señor Jesucristo, que habrá una total separación. Ese es el problema de la segunda muerte. Por eso dice, jamás los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Dice aquí en la otra versión, pero en la Valera dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, aquí hay una diferencia de escritura, porque en realidad una dice la segunda muerte y el otro dice que no seremos separados jamás de Él. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestro amor, nuestra fidelidad siempre ha estado en nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de todas las situaciones que podríamos estar pasando, Cristo sigue siendo fiel con todos y cada uno de aquellos que confiamos en su nombre. Así que, mis queridos hermanos, hemos tratado de hablar respecto a este mensaje de Esmirna, y posteriormente pues seguiremos hablando siempre de las otras 5 iglesias que aún nos van quedando. Así que espero que cada uno de nosotros aprendamos algo de la palabra y que busquemos siempre la dirección del poder del Espíritu Santo para poder entender la palabra, porque es la única manera, no hay otro método, sino siempre el Espíritu Santo que esté con nosotros para ayudarnos a poder comprender lo que la palabra nos enseña. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este momento, gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra, gracias Señor por tu mensaje, y gracias también porque hasta aquí Señor esas promesas aún faltan que se cumplan, y sabremos Señor que cada uno de aquellos que también estamos ahora luchando, bueno, no luchando, sino que estamos tratando de estar firmes en tu palabra, firmes en la roca inconmovible que es Cristo, pues sabemos que la adversidad vendrá, sabemos también que las dificultades van a estar pues a la orden del día. Sin embargo, tú Señor nos prometes librarnos, te prometes a guardarnos, también prometes Señor guardarnos en un lugar seguro en donde el enemigo no tendrá lugar para que toquen nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, porque tu palabra y el Espíritu Santo así lo confirman. Así que desde ya, Señor, te damos honra y gloria por tu palabra, te agradecemos por todo lo bueno y maravilloso que eres en nuestras vidas, por darnos sanidad, por darnos lo necesario para vivir, y también Señor por seguirnos guiando a través de tu palabra y el Espíritu Santo para que no desmayemos en las situaciones que estemos pasando, porque tú Señor eres un Dios grande, maravilloso y que cumples lo que prometes. Así que en tus manos nos depositamos, guarde también a nuestras familias donde quiera que estén, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, así también por nuestros tíos, primos y sobrinos, Señor, suegros y cuñados, donde quiera que estén, guárdelos, protéjalos, bendígalos, y que la mano poderosa de sanidad esté sobre cada uno de nuestros hermanos en Cristo, enfermos y familiares, donde quiera que se encuentren. Asimismo, Señor, quiero suplicarte una vez más que toques mentes y corazones de aquellas familias que aún, Señor, no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora abran su mente y su corazón y confiesen con sus bocas que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de estar en tu presencia el día en que yo muera. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos aquellos que seguimos confiando en Él. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones.